Bueno, y una de las noticias del fin de semana, al margen de la actividad política, de la campaña, etcétera, etcétera, pues es que nos enteramos a última hora del viernes de que la Fundación FRAS, en la FA del Pi, primera línea de playa, va a cerrar. No sé si temporalmente o definitivamente. Y está programado el cierre para el 9 de junio. Sin duda, si esto se lleva a cabo, va a ser una pérdida importante porque la Fundación FRAS se estaba convirtiendo, ya lo era de hecho, en un referente cultural de la comarca de la Marina Baixa y yo diría incluso que de la provincia de Alicante, con exposiciones, actividades, conferencias. Pero no sé qué está pasando, pero por eso vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a hablar ahora mismo con Matías Pérez Such, que es el presidente de la Fundación FRAS, que seguro que nos va a aclarar. Don Matías, buenos días. Buenos días, Manolo, y buenos días a los oyentes. ¿Qué pasa con esta noticia que nos ha alarmado a algunos de los que conocemos la Fundación FRAD y el trabajo que venía desarrollando? ¿Qué pasa con la Fundación FRAD? ¿Por qué no puede continuar? Pues bueno, porque tiene problemas económicos, porque bueno, la fundación, haciendo un poco de recordatorio de la historia, hay que recordar que desde el año 90 estuvo cerrada. Sí. Todo el mundo se acordará de la estructura del edificio en la primera línea, las vallas de alambre oxidadas, bueno, la zona que hoy es aparcamiento abandonada y tal. Y después de mucho esfuerzo, a partir de 2004, pues conseguimos entre 2004 y 2007 recuperar mucho patrimonio, los cuadros que estaban en el IBAM, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí hicimos un proyecto para tener una sede, bueno, importantísima, ¿no? Una sede que yo dudo que hayan similares, ¿no?, en toda la costa española, y que le diera pues una actividad cultural importante a toda la comarca y a toda la provincia e incluso a toda la comunidad. Y bueno, hicimos un proyecto muy ambicioso con las salas que se conocen y ampliaciones para futuro. No hay que olvidar que la fundación es privada, viene de un patrimonio que don José Frax Benedí puso para que esa fundación se hiciera, y entonces todo el crecimiento y todo el proyecto de la fundación se basaba en que hubieran ingresos propios del patrimonio propio a través de los alquileres de locales comerciales, ¿no?, que para destinar esos gastos a la realización de actividades culturales. El ayuntamiento lo vio bien y de hecho en 2007-2008 hicimos un convenio que se materializó en 2009, un convenio que aprobó ambas partes, aprobó el ayuntamiento y la fundación, y que una vez estando de acuerdo las dos partes, se remitió al Protectorado de Fundaciones de la Generalitat, que es un órgano que depende de la Consejería de Justicia, y que autorizó ese convenio, lo inscribió en el registro de fundaciones, por el cual la fundación, o sea, el ayuntamiento permitía a la fundación la compatibilidad del uso comercial de la bandeja de locales que están construidos con el uso principal, cultural, social, etcétera, que tiene la propia fundación. Y lo que pasa es que ese convenio, una vez aprobado, pues no sabemos por qué no se firmó. A pesar de la voluntad y la insistencia por parte de la fundación. El caso es que... Pero sí, no, dígame. hay una cosa que no entiendo. Sí, dime. Hay algún local, yo conozco perfectamente la fundación, hay Sí. algún local que sí está abierto, se permite una vez y otra vez no, hay un restaurante abierto. Sí, es que el restaurante, que bueno, costó también mucho el conseguir la licencia, porque habían reticencias por parte del ayuntamiento, pero al final se consiguió en base no a la autorización comercial, sino que a lo que esgrimíamos desde la fundación, y es que todos los museos del mundo tienen una cafetería y tienen un restaurante cafetería. Desde el Marc en Alicante al IBAM de Valencia o al Museo del Prado o a cualquiera. Entonces al final conseguimos, pero es la excepción. Ese local está abierto, tiene licencia, donde hoy hay un restaurante cafetería, pero el resto de locales no nos da licencia al ayuntamiento. Entonces, yo claro, sigo sin entender una cosa. Yo es que sí. Conozco
tema y lo he seguido. Yo creo, el portavoz del ayuntamiento, Tony Such, dice que exige la fundación para poder habilitar esos comercios, que además es necesario porque además dinamizarían el comercio, darían puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Que la fundación tiene que pagar algo de los viales y por otra parte que a cambio, si no, que no se puede dar para un tema cultural licencia de ese tipo, ¿no? Y aparte también pide, o por otra parte, ofrece la posibilidad de un terreno de 1.100 metros para instalar un museo. Pero hay una cosa que no entiendo, Matías. Se han dado licencia porque ahí el aparcamiento que se ha usado, el ayuntamiento ha dado a la fundación 12.000 euros creo al año para utilizar el aparcamiento y en verano se han puesto ahí mercadillos, que es una actividad comercial. Ya no se puede hacer, eso se podía hacer y ahora no. No, vamos a ver. Nosotros solicitamos al ayuntamiento, bueno, hay que decir que en el convenio este del que hablamos de 2009, la fundación compensaba al ayuntamiento con la cesión de un local de 100 metros que estaba previsto. En un primer momento se habló de la instalación de un retén de la policía local, pero en fin, para cualquier oficina de atención ciudadana. Eso estaba previsto así en ese convenio que estaba aprobado por ambas partes, y convenio y que era el compromiso municipal y en base al cual nosotros construimos la sede y inauguramos la sede que actualmente todo el mundo conoce. Pero efectivamente después, en 2014, el ayuntamiento cambia de criterio. Después de 6 años, 6 o 7 años, cambia de criterio y dice que quiere 1.100 metros en propiedad. Para dar la misma compatibilidad comercial. El caso es que, claro, eso la Generalidad ya no lo aprueba, porque es para el mismo objeto dos cuestiones totalmente distintas. Pero en cualquier caso, lo importante de todo esto es que estamos hablando al final de una cuestión de dinero, porque estamos hablando de una cuestión de dinero. Una cuestión de dinero que el ayuntamiento exige a la fundación para poder tener ingresos para desarrollar actividades. Pero no hay que perder de vista que el 100% de los ingresos que tiene la fundación desde el alquiler de su patrimonio, del rendimiento de su patrimonio, el 100% son destinados para actividades de carácter cultural, social, etcétera, porque así lo manda la ley. La fundación está muy regulada y muy controlada, tanto por el Protectorado de Fundaciones de la Generalitat como por la agencia tributaria. De hecho, las cuentas de la fundación se han de presentar a ambas instituciones, a la Consejería de Justicia y a la agencia tributaria, porque nosotros, la fundación, estamos acogidos al régimen especial fiscal de la Ley de Mecenazgo de 2002, por el cual la fundación no paga impuestos. Entonces, claro, la agencia tributaria te exige el control riguroso y continuo de las cuentas para que esto se cumpla y sea así. Entonces, claro, es una pena no poder ingresar, pues no sé, 200, 300 o 400.000 euros todos los años que se destinarían íntegramente al fomento de la cultura. Pues las fundaciones son de interés público y cubren un servicio que tendrían que cubrir las propias administraciones. Si no, no pueden ser fundaciones. Una fundación, para estar registrada como tal, tiene que ser de interés público. Pero cuando las relaciones entre el ayuntamiento y la fundación, que han sido hasta ahora exquisitas, diría yo, han sido muy buenas, como no puede ser de otra forma. Claro, como debe ser además. ¿Por qué ahora se han deteriorado de esta manera? Digo yo. Pues porque llevamos 10 años con el convenio firmado y 10 años en el que el ayuntamiento pues siempre ha dicho que sí, que se iba a firmar el convenio, pero siempre ha sido un poco como lo de las carreras de galgos, ¿no? Que la liebre siempre corre un poquito más. Y entonces pues siempre era a la vuelta del verano, a la vuelta de tal, pero claro, la fundación ya después de 10 años pues ya no puede más, porque estamos hablando de que la fundación tiene pérdidas todos los años. Ya lo sé, pérdidas. Incluso he oído y conozco gente que está teniendo problemas para pagar a los trabajadores, que esa es otra también. Efectivamente, porque la fundación gasta anualmente lo que ingresa. Es decir, vamos al día. ¿Por qué? Pues porque queremos tener abierto, porque queremos tener esa programación cultural. Entonces, claro, cuando tú vas tan extremadamente justo, al final tienes tensiones de tesorería y tienes problemas para hacer frente al pago de nóminas y al pago de proveedores.
Entonces, Esto es un tema, esto es un tema de dinero, es evidente. Si es un tema de dinero. Si me das entonces, los 1100 metros, te autorizo. Si me pagas los viales por aquí, te autorizo. Pero Manolo, lo que no entiendo, o sea, lo que no entiendo es si hay que favorecer a las instituciones que hacen cosas por Alfaz y bueno, y por toda la comarca, y yo lo veo magníficamente bien. Al final, por citarte una cosa, el ayuntamiento hace unos años cedió a la Iglesia Católica una parcela en el Albir, que eso también tiene una cuantificación económica. Esa parcela también vale un dinero. Y a la Asociación Noruega se le dio otra parcela al lado del Mercadillo para hacer un edificio. Efectivamente, como muy buen ejemplo. Son dos ejemplos que yo creo que toda Alfaz y toda la comarca aplaude porque son correctos. Entonces entiendo que la Fundación pues también tiene que tener el mismo trato que otras instituciones. Al final, como digo, es que ese dinero que se ingresa del patrimonio propio de la Fundación y que no viene de subvenciones municipales ni autonómicas ni de la Diputación, es destinado a gastos de cultura, a gastos de conciertos, de exposiciones, y no solamente eso, sino hacer una actividad cultural de mucha mayor calidad que la que estamos haciendo. Nosotros estamos abiertos, estamos haciendo exposiciones y estamos haciendo cosas, pero siempre con muchas limitaciones, y muchas veces se dice, joder, es que se podrían hacer muchas cosas, es que claro, pero no las hacemos no porque no hay ideas, porque no tenemos ganas o porque no hay posibilidad, simplemente no se hacen porque no hay dinero. Y además, el estado de mantenimiento, precisamente porque vamos al día y no hay pérdidas operativas, porque lo que ingresa a la Fundación es lo que se gasta. Pero como no se cubren las amortizaciones, ¿qué son las amortizaciones? Es un déficit contable, pero es que no hay mantenimiento en el edificio. Entonces, pues al final lo que no puede ser es que la Fundación sea un lastre para la playa del Albir. En los bajos de la Fundación, sabes que los que dan hacia la playa, pues están en un estado lamentable. Ahora que se va a arreglar el galeón, que sabes que está en reforma, que ha sido ese núcleo antes entre la Fundación y el Galeón, y últimamente con el Galeón, que estaba abandonado hasta que lo ha comprado un inversor para montar allí un negocio, pero es que la Fundación no puede estar a mitad de acabar. Entonces, lo que no puede ser es que la Fundación sea la responsable ante los ojos de todo el mundo, el presidente y todo el patronato, sea el responsable ante todo el mundo de que la Fundación no funcione como tenga que funcionar, cuando se podrían tener ingresos, ojo, que no salieran del bolsillo de los ciudadanos para gastar en cultura y convertir la playa del Albir y Alfaz del Pi en referente cultural no de la comunidad, sino de toda España. Porque con unos ingresos saneados se podría hacer. Personalmente, y me gusta opinar, me parece un chantaje por parte del ayuntamiento decir, si pagas te autorizo y si cedes terreno también, sin tener en cuenta que el fin de la Fundación FRAS es la cultura que a todos nos interesa y a todos nos gusta. Me parece que también tener unos locales ahí, yo da mal aspecto cerrado eso, que es lamentable, cuando son locales abiertos con locales acondicionados, puesto de trabajo, comercio, etcétera, etcétera. Y dices tú la instalación por fuera y por dentro, porque ¿qué hay del proyecto aquí? Bueno, hace mucho que no voy, pero había un anfiteatro, una especie de teatro, eso también está sin hacer, claro, eso está parado, supongo. Parado, y eso sería de las primeras cosas que acometeríamos, el acabar el auditorio, el pequeño auditorio que tiene 250 plazas, pero que imagínate el papel que haría para conciertos, cine, conferencias, teatro en el Albir. Que eso, es que, además es que el emplazamiento que hay es absolutamente espectacular. Si es que no hay, la prueba la tienes, que no hay visita institucional que vaya a Alfaz del Pi que no sea llevada por el propio ayuntamiento a visitar la sede de la Fundación. Si es que es un auténtico lujo y una suerte que don José Frax dejara ese solar y la colección y el patrimonio para tener una fundación que, como te digo,
que puede invertir en cultura, en conciertos, en exposiciones, en convocar premios, en dar becas, etcétera, etcétera, en tener una biblioteca, porque otro de los proyectos es tener una biblioteca para que haya un espacio donde los estudiantes puedan ir a preparar los exámenes, a consultar libros. Al final es hacer cultura y hacer algo que es de interés totalmente público. Y esto ha venido, ¿Está encallado o hay una solución que a todos nos interesa? Porque al ayuntamiento no le interesa tener eso cerrado y al municipio tampoco, al pueblo. Yo creo que la solución es cumplir el convenio que se aprobó por parte del ayuntamiento y por la Fundación Frax, y que aprobó la Consellería de Justicia e inscribió y lo registró, que para llevarlo a cabo no hay que hacer nada más, simplemente que el Pleno del Ayuntamiento de Alfa del Pi lo apruebe. Nosotros, ya digo, que llevamos 10 años, si no han habido en estos 10 años 100 reuniones con el Ayuntamiento, no ha habido ninguna. Y siempre ha habido... La cesión de terrenos, ¿eso es legal? ¿Se puede hacer? ¿Ceder 1.100 metros para instalar un añadido que no sea un museo? Vamos a ver. En este momento, la Fundación... la autorización del protectorado no la tendría. Y eso lo hemos consultado a la Abogacía de la Generalitat. ¿Por qué? Porque nosotros hace 9 años, con el acuerdo con el Ayuntamiento, enviamos un borrador de convenio a la Generalitat por el cual, para que, continuando el uso de fundación y que la fundación esté allí, las salas de exposiciones y museos, etcétera, etcétera, el Ayuntamiento concedía la compatibilidad urbanística para poder alquilar esa bandeja de locales, a cambio de que la Fundación cediera al Ayuntamiento un local de 100 metros, ¿de acuerdo?, para poner unas oficinas municipales. Ahora la Fundación no puede mandarle a la Generalitat una propuesta que, por la misma compensación por parte del Ayuntamiento, en vez de 100 metros, tenemos que dar 1.100 en propiedad. Pero es que además de eso, si el ayuntamiento eso lo hubiera propuesto en el inicio, se podría haber buscado otra fórmula, porque se podría haber pensado, si el patronato lo hubiera considerado, ceder en una parte de la parcela, bueno, para hacer esos metros, o se podría haber planteado o cualquier otra solución. Pero lo que no puede ser es que desde 2009, que hay un convenio a falta de subir al Pleno, pero aprobado por ambas partes, en 2014 a finales envíen un convenio nuevo por el cual se ceden, exigen la cesión de esos 1.100 metros. Es decir, hay un cambio por parte del ayuntamiento en lo que pide. Yo insisto en una cosa, antes lo nombrabas, las relaciones con el ayuntamiento son buenas, porque no pueden ser de otra forma, pero la Fundación es que no da para más, o sea, no tiene, como has dicho, tiene problemas para pagar. No podemos hacer una serie de actividades que serían imprescindibles para dinamizar la fundación. Actividades, hay que acordarse de cuando hacíamos los domingos por la mañana actividades para los niños. Estaba la fundación llena, dinamizábamos el Albir. Era, bueno, yo creo que un proyecto pues que se ha quedado en una décima parte de lo que puede ser, y con problemas económicos, bueno, pues yo creo que por falta que son solucionables fácilmente, porque esos locales se pueden alquilar perfectamente. Perdona. Bueno, esos locales, te puedo decir, Manolo, que hay cola para alquilarlos. Y lo que decías tú, la riqueza que creas. Y cuando se abrió el restaurante, que había un cartel que ponía "se necesita personal", yo pensaba, bueno, pues todos los demás locales con el cartel de "se necesita personal", en plena crisis. Y después, que esos locales, aparte, es que pagan impuestos, porque esos locales, la licencia de obra, la licencia de actividad, todas las tasas municipales, es decir, que encima generan también recursos para el ayuntamiento y riqueza para el pueblo. Recibo un mensaje de WhatsApp de un oyente que dice: pregunta si se va a abrir el aparcamiento que lleva tiempo cerrado. El aparcamiento, nosotros pedimos al ayuntamiento autorización para poder abrirlo cobrando, para ingresar fondos para la fundación,
pero el ayuntamiento nos denegó la licencia. Vamos, presentamos la solicitud y fue denegada el año pasado. Y claro, mientras no tengamos licencia, no se puede abrir el aparcamiento. Está cerrado, ni cobrando ni sin cobrar, como dice aquel. Claro, antes era gratis. Claro, es que al final, decías tú, es que el ayuntamiento pagaba 12.000 euros, no, el ayuntamiento, los últimos contratos que eran intermitentes y pasaban muchos meses sin haber contrato y estaba abierto, estaba pagando 500 euros al mes cuando había contrato. Claro, el problema de esto es que el aparcamiento abierto al público en general de forma gratuita es un aparcamiento que es de la Fundación Frax. Cualquier cosa que ocurra allí dentro del aparcamiento, nosotros somos los responsables. Entonces tenemos que tener seguros. Y después, que el objetivo de la Fundación, ni estatutario ni lógico, es proveer de aparcamientos al albir, sino tener una actividad cultural muy importante en el albir. Entonces, cualquier ciudadano de cualquier parte de Madrid o noruego que vaya a la primera línea de la playa del albir en pleno verano, entiende que tiene que pagar por aparcar el coche, conforme tiene que pagar por tumbarse en una hamaca en la playa, que es de dominio público la playa, por cierto. Entonces, o por una sombrilla tiene que pagar, pues por aparcar el coche en primera línea de playa, como en cualquier municipio de España, costero y turístico, pues tiene que pagar por aparcar, pero con la diferencia que en los aparcamientos privados son con ánimo de lucro, y lo que se pagara por aparcar allí en la Fundación Frax sería para que hubieran conciertos y para que hubieran exposiciones por las que no se cobra entrada a los visitantes, de mucha calidad y que atraería mucho público al albir, lo cual sería positivo para comercio, restaurantes, etcétera, y bueno, y para generar una actividad cultural importante que no solamente es para los vecinos de Alface y de la comarca, sino para los turistas, para los visitantes. Después dicen que no tenemos oferta complementaria cultural importante, pero sí que la tenemos y la podríamos tener. Otro me pregunta en otro WhatsApp, entonces no hay mercadillo este verano. No, el mercadillo sí que se va a poner, si lo autoriza el ayuntamiento, claro. Bueno, pues ahí claro, estamos. Porque la fundación necesita ingresos de donde vengan. Si el ayuntamiento autoriza, pues nosotros naturalmente tendremos el mercadillo. Y cuando autorice el parking, pues tendremos parking. Cuando autorice la bandeja de locales, la fundación funcionará a pleno rendimiento, que es lo que deseamos muchos. Efectivamente, así será. O sea que el tema es económico, Matías, no pasa que y yo creo que tiene solución. Yo así lo quisiera, y además me sabe mal, de verdad, que esto haya saltado ahora, porque no era ni mi voluntad ni la voluntad de la fundación. Es lo que te iba a decir, que el momento en que hay quien te acusa de alguna manera de oportunismo político por el tema de las elecciones. No, porque esto yo no lo veo como positivo, sino como negativo. Lo que ocurre es que, vamos a ver, si de hecho la fecha de cierre, que es el día 9 de junio, se pensó para que fuera después de las elecciones municipales. Lo que pasa es que, claro, en el momento que la Fundación toma la decisión, que de hecho ya en junio de 2018 el patronato de la Fundación acuerda que si en septiembre de 2018, el año pasado, no ha habido avances en el tema del convenio, que se convocara una reunión para decretar, para acordar el cierre temporal de las instalaciones por falta de recursos para poderlas mantener. Pero como había reuniones pendientes con el ayuntamiento, pues se retrasó. Y fue ya a finales de diciembre del año pasado, en una reunión en el ayuntamiento, cuando nos dijeron, bueno, esto ya después de elecciones. El patronato se reunió en abril, porque lo lógico era llevar las cuentas de 2018, o sea, no se puede acordar un cierre por motivos económicos sin tener aprobadas las cuentas del último año, aunque hay plazo hasta el mes de junio,
pues se llevaron en el mes de abril, el patronato aprobó las cuentas y acordó el cierre que se comunicó al alcalde en una reunión. Y claro, no queríamos hacerlos públicos. De hecho, desde que se acuerda hasta que enviamos el comunicado pasa un tiempo, porque no queríamos hacer el comunicado hasta el día 27 de mayo. Lo que pasa es que, claro, a los artistas, a la gente a los conciertos, había que decirle, mire, pues no puede ser. Y de hecho, lo que de alguna forma prende la chispa de que había que dar el comunicado porque estábamos en una situación que era un lío, parecía el camarote de los hermanos Max, porque lo sabía todo el mundo, fue cuando hace 2 domingos, este domingo pasado, no el anterior creo que fue, o el anterior, vamos, no estoy seguro, en un concierto de la Asociación de Música Clásica de Alfa del Pi, su director pues anunció a los asistentes, más de 150 personas, que probablemente sería el último concierto que se daba allí y tal, o sea que lo hizo público. Bueno, pues se fue de las manos, y el caso es que bueno, pues así ha acontecido. Pero de verdad que no es, al contrario, esto yo creo que es más negativo que positivo para la Fundación. Pero yo pienso una cosa, Matías, que tanto la Fundación, a la que representa, como el Ayuntamiento, estáis condenados a entenderos, porque Alfa lo necesita, porque la Fundación FRA es un referente cultural en la comarca y forma parte del Albir. Y espero que así sea, que lleguéis a un acuerdo, estaremos pendientes. Yo es lo que quiero, y de verdad que yo estoy convencido que la voluntad del ayuntamiento, del alcalde y de todos los partidos políticos es de darle una solución a esto. Y es más, yo lo he dicho y lo mantengo, que tengo el convencimiento propio que si del alcalde de Alfa del Pi, de él personalmente, de Vicente Árquez, dependiera apretar un botón y solucionarlo, él lo solucionaría. Lo que pasa es que hay otro tipo de circunstancias que creo yo, y yo desde luego sí que manifiesto la voluntad total y absoluta de la Fundación de colaborar con el Ayuntamiento, como de hecho ha venido siendo así. De hecho, el espacio de la Fundación Frax es como si fuera un espacio municipal más. Sí. El Ayuntamiento lo utiliza cuando lo considera oportuno, y nosotros encantados, porque estamos para eso. Pues vamos a estar pendientes, Matías, esperamos que todo solucione, hacemos voto desde aquí para que llegue a un acuerdo cuanto antes. Muchas gracias, Matías, como siempre. Esperamos dar la noticia de que se ha solucionado el problema en breve. Muchísimas gracias. Gracias, Matías. Muchas gracias. Adiós.